Bueno, entonces vamos a empezar con lo que sería la explicación de nuestro proyecto de la materia de instrumentación, el cual es un control de nivel de tanque a través de un sensor de presión de primer orden. Entonces, pues vamos a empezar con lo que sería las funciones de transferencia de cada uno de nuestros intermediarios, o bueno, de las cosas que actúan dentro de nuestro sistema. Empezamos por la planta, entonces esta altura máxima es la altura máxima que queremos a la que llegue el tanque, o sea, nuestro control va a ir de 0 hasta 0.7 metros, o sea, 70 centímetros. Y digamos, en nuestra planta, si uso un valor mayor a 70, aunque lo tenemos restringido en la interfaz, si usamos un valor mayor a 70, el control empieza a fallar. Entonces, esta altura máxima es para restringir esta. Exactamente eso. Y pues que no se llegue a rebosar el tanque. Seco máximo sería ya dichamente el caudal que bota la bomba, la que se encarga de llenar el tanque. Entonces son 0.030 metros cúbicos sobre segundo. Restringimos un poco esas medidas para que tampoco lleguen al máximo por seguridad. Y aquí ya usamos unos parámetros de nuestro tanque que serían uno de nuestros lados del tanque, pues la parte que se va a llenar mide 1.2 metros, o sea 120 centímetros, y la parte de abajo 0.9. Entonces, si tuviéramos eso en una vista frontal, pues dejaría de ser un cilindro y pasaría a ser un rectángulo. Entonces, calculando el área de ese rectángulo sería pues un lado por el otro. Este R sería el numerador de nuestro sistema sin tomar en cuenta este caudal medio. Pero como podemos ver aquí en el proceso, nuestro numerador sería R por ese caudal medio y R sería igual a esta medida máxima sobre el caudal medio. Porque pues aquí hicimos eso, pues digamos que se comprobó la diferencia entre tener estas variables inversamente proporcionales a tenerla directamente desproporcional. Es decir, primero miramos aquí solo con la R, basándonos en que R era la altura media, tomando en cuenta solo un parámetro que sería la altura del tanque y no la velocidad a la que actúa la bomba. Pues vimos que era mucho mejor cuando actuaba, cuando estas dos las tomábamos así de manera inversamente proporcional. Entonces, pues simplemente hicimos aquí como la prueba y nuestro tau del sistema sería no solo esta R, que R a la final parecería ser la altura del tanque y la multiplicamos por el área. Ese sería nuestro tau del sistema. Entonces aquí podemos ver que pues este Q medio eliminaría el Q medio de la R y pues ya solo tendríamos como tal la altura del tanque. Esto pues lo hicimos basados en un modelo que se encontró, no lo encontramos nosotros, lo encontró un compañero de clase y pues nos basamos en ese mismo modelo para describir la planta. Se discretiza la planta con un tiempo de muestreo de 0.8 segundos. ¿Por qué 0.8 y no digamos un valor menor de 100 milisegundos? Lo que pasa es que la planta actúa un poco lento, o sea, la planta no aumenta rápido de velocidad, porque pues se demora un poquito en llenar. Entonces, si tomamos un valor muy pequeño al discretizar, teníamos valores de z de menos 154. Entonces, esa función esa ecuación de diferencias quedaría bastante larga. Con el tiempo de muestreo del 0.8, el cual es casi que un segundo, pues el sistema es lento, entonces no presentaría como tal alteraciones, o sea, no es el control de un motor, y pues como sabemos un motor sí va a velocidades muy altas, en nuestra planta no, entonces por eso el tiempo de muestreo es de 0.8. Probamos por todos los métodos que pues cuenta con MATLAB y de manera personal hemos hecho muchos, digamos allá ya varios controles a lo largo de la carrera y en nuestro caso, en mi caso particular, Tustin me agrada muchísimo cómo funciona al ir pues a mitad de los intervalos de las gráficas. Entonces uso Tustin, simplemente es este nuestro numerador y nuestro denominador de Tustin. Si queremos lo podemos visualizar acá. Simplemente aquí lo paso a numerador y denominador para poder mostrarlo en lo que sería en el Simulink. Ahora, vamos a mirarlo del actuador. No encontramos un sistema que describiera como tal el actuador, simplemente el caudal al que iba y pues había muchas variaciones
Entonces, pues decidimos elegir algo más como, pues, digámoslo, un poco más sencillo. Y pues usamos los parámetros los cuales nos envió el profe, que fue hacer de cuenta que era un sistema de primer orden, donde la restricción del docente era que para el actuador se usara un K de 1 y un tau entre 1 y 5. Entonces, pues es la función de transferencia del actuador. Lo mismo se discretiza. Más adelante explico por qué debemos discretizar cada una de estas funciones. Y ahora viene la del sensor. De igualmente, esta fue basada en la información que nos dio el profe. Entonces, eh, la restricción era de 0.5 a 0.9. Usamos un 0.8 como K. Digamos que, pues, por un valor un poco cercano a la del actuador, pero no tan encima. Y un tau de 3, porque de 3, si no digamos, la restricción era de 1.5 o 5. Usamos de 3 porque el profe en una parte nos había dicho que el tau del actuador fuera menor al tau del sensor. Entonces, simplemente pues por eso es 3. Y lo mismo, se discretiza, todos se discretizaron y se hallaron por Dust. Ahora, ¿qué es esto de caracterización en función de transferencia final? Bueno, vamos a pasar lo que sería Simulink. Entonces, este es nuestro sistema. Aquí está la función de transferencia del actor, la función de transferencia de la planta y la función de transferencia del sensor. Enlazo abierto. Entonces, pues corremos el programa. Y esta sería la función de transferencia en donde todos mis factores están entrando en juego. Y este sería ya con el control PID. Aunque no me baso mucho en esta gráfica, debido a que la fórmula con o digamos en Simulink está ideal y paralelo. Pero en el TIA Portal maneja una fórmula diferente. Entonces, pues no me baso mucho en este modelo debido a que pues el TIA utiliza el mismo, simplemente hallo los valores de KC, y TD con la función de transferencia que hallé. Entonces, como tal, esta función de transferencia se discretiza de igual forma. Y pues aquí tenemos exactamente lo mismo, solo que discretizado. Entonces está el actuador, la planta y el sensor, pero en tiempo discreto. Y como podemos ver, pues simplemente tenemos la misma curva, solo que con esos intervalos, que sería como tal nuestro muestreo. Y lo mismo en lazo cerrado, pues es lo mismo, solo que pues con esos piquitos. Y pues al usar Tustin, eh, nuestra gráfica real iría por el medio de estos cuadraditos. Ahora bien, una vez caracterizada esa función, probamos dos métodos de caracterización que fue Alfaro y Smith. Entonces, pues simplemente en Alfaro, estos son los valores para hallar tau y tiempo muerto, y para Smith, estos son los valores. La gráfica estabilizó en 0.79, entonces pues yo lo aproximé a 0.48, como para tener menos restricción, o pues simplemente para hacer más fácil los cálculos. En Alfaro se usa un un valor máximo de 0.75 y un valor mínimo de 0.25, y observando y al multiplicarlo por la altura máxima se miraban en las gráficas pues a qué tiempo se hacía referencia estando en estos puntos. Se halló tau, se halló la función de transferencia, se compararon ambas funciones de transferencia en donde pues eran muy parecidas, demasiado exactas, o sea, eran literalmente lo mismo. Y pues decidimos dejarlas. Decidimos usar Smith al final pues porque ya conocíamos un poco más el método. Y lo mismo en las tablas para funciones PID. Digamos que aquí está un poco corridas porque en una tengo tiempo muerto y en la otra no, pero pues cuando no hay tiempo muerto son las mismas. Y pues aquí vemos la función de transferencia de la planta, que sería la moradita, y aplicando Tusty. Entonces aquí voy a quitar el tiempo muerto de Smith y ay, no, es otra función creo. Ah, sí. Ay, ¿dónde está la otra? Ahí tiene tiempo muerto. Aquí está. Ahora sí.
Entonces, como podemos ver, las gráficas son muy similares, muy similares. La morada sería Smith, Alfaro sería la otra. Y pues ya mira, comparándolas con nuestra función de transferencia principal, eh, elegimos Smith porque la principal va un poco más abierta. Entonces elegimos Smith porque está más cerca a lo que nos da en la planta como tal. Bueno, proseguimos, hacemos lo mismo. La discretizamos, esto simplemente fue para hacer pruebas en LabVIEW, porque más adelante mostramos cómo fue nuestro código en LabVIEW. Y hicimos de todas formas el PID en continuo e indiscreto para ver que no se estuviera cometiendo ningún error a la hora de sacar las ecuaciones de diferencia. Y pues esto lo podemos observar en ¿qué? En este Simulink, donde tenemos el PID en continuo versus el PID en discreto. Entonces, a varios escalones. Este sería nuestro PID continuo y este sería nuestro PID discreto. Estabiliza así porque pues tomamos los valores en tiempo continuo. Ahora bien, ya voy a pasar a lo que sería el, el TIA Portal y luego veremos lo que es el PLC. Bueno, en el TIA Portal simplemente tenemos Start, Stop y un PID. Ese PID lo tenemos configurado como un set point de entrada entero, entrada normal y salida normal, porque no usamos PER ni PWM. Bueno, esta salida lo que permite es manejar una variable interna del sistema que me va a responder a mi PID. Entonces esa variable sería de 0 a 100, como lo podemos ver acá. Esa variable va a ir de 0 a 100. Yo la puedo modificar, hacer que sea más grande, más pequeña. Usé de 0 a 100 porque pues mirando cómo reaccionaba nuestro control PID cuando se aplicaban escalas, pues vimos que aquí a las salidas estaban arrojando valores entre los 0 y los 100. Entonces, pues elegimos 0 y 100 por conveniencia. No fue necesario hacer conversión de regla de 3 ni nada por el estilo. Y pues decidimos usar este input porque nos podíamos evitar hacer conversiones en LabVIEW de pasar de salida PER a otro valor, porque pues en PER toma valores de 0 a 68.000 algo, uno puede configurar eso. En cambio aquí toma un valor de 0 a 100, el valor lo puedo escoger yo. Digamos que aquí está mal. De 0 a 27.648 si usáramos un PER. Este sería mi 100% usando un PER. Pero usando una salida normal, pues serían 100. Ahora, parámetros del PI. KP, TI y TD calculados previamente en MATLAB. Entonces sería KC, TI, TD. Estos fueron los valores que nos arrojó usando Smith. Smith no, usamos Siger y Nicole en el control, algo un poco curioso, porque lo hicimos para poderlo mirar también en tiempo discreto, porque no encontré, sinceramente no encontré las tablas para PIDs en tiempo discretos de Smith, pero los valores eran muy similares a hacer el control por Smith que por Siger y Nicole, entonces al final pues dejamos Siger y Nicole, aunque este proceso es más para cuando tú discretizas de manera manual por curva tangente, pues nosotros usamos valores, pero pues no funcionó correctamente y pues decidí dejarlo por conveniencia. Ahora bien, esto es el coeficiente de retardo derivativo, esto es el profe en el video nos dijo que lo dejáramos en 1, estos parámetros en 0 y mi tiempo muestra lo dejé en 0.001. ¿Por qué lo dejé diferente al otro lado? Que pues en todo mi PID calculé 0.8. Entonces simplemente él va a revisar muchas más veces en esos 0.8 segundos el PID. Digamos que es para que lo tome de esa forma por cómo maneja el bloque PID el TIA Portal. Porque en este tipo de procesos, o bueno, en el TIA Portal este PID funciona de una manera diferente. Él sube, pregunta y va estabilizando. ¿Sí? O sea, no es ni un primero, es como un primer orden, pero se toma sus pausas. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, pues
Por esto dejé este tiempo porque, pues para que reaccionara mejor el sistema. Ya cuando corramos todo el código me van a entender. Ahora quiero que miremos las variables del sistema. Entonces, setPoint, VP, valor de entrada al ¿qué? Al PID, la salida del PID, estos dos sí son en reales, o sea, van a usar decimales. Eso, ese P real era para unas pruebas que estaba realizando, pero ya no es necesario el start y el stop. Ahora vamos a pasar a lo más chévere, el PLC. En el PLC me cargan todas las variables que me arroja el PID. Digamos que tuve que cambiar porque yo antes estaba utilizando un 1200 y no me funcionaba el PID, no me variaba, no cambiaba nada. Y pues mirando con compañeros, ellos estaban usando un 1500, así que dije, bueno, vamos a usar un 1500 a ver qué pasa. Y con el 1500 sí me funcionó. Entonces, pues tuve que hacer como ese cambio de PLC. Esas son nuestras variables SP, VP y SAL. Recordemos, este sería un entero. Aquí lo pongo de decimal sin signo porque pues mi setpoint no puede ser -1. Va a ir de 0 a 100. Entonces, pues por eso está así, número con coma y número con coma. Ahora bien, pasemos a lo que sería cómo se jalaron las variables. Uy, la embarré. Cómo se jalaron esas variables a nuestro sistema. Entonces, PLC Sim 2, esta, ok. Entonces la salida es una memoria decimal. Entonces cuando la jalaba me la ponía en the word, pero yo la pongo en float y si no tengo problemas. Este word simplemente es un decimal de 16 bits, si mal no recuerdo, o de 32. No estoy seguro, no me acuerdo en ese momento. Este botón de Start y Store, pues que serían booleanos 0 y 1. Y el VP, que también sería flotante. Y ya vamos a ver lo que sería en LabVIEW cuando llamamos nuestras variables. Entonces salía single en vez de double, porque el flotante que estamos manejando es de 32 bits en el TIA. Y si lo llamo aquí como de 64 bits, pues la primera trama de 32 bits va a ser 0. Y pues tendría que hacer algo para leer esa lectura. Entonces simplemente lo dejo single y solo lectura porque pues el setpoint yo no lo voy a escribir desde el TIA, lo voy a escribir desde el PLC Sim, lo voy a escribir directamente desde el audio. Esa, la salida, perdón, la voy a leer. La salida me la va a enviar el PLC Sim, entonces solo lo leo, pero no lo voy a escribir con el audio. Este setpoint, un entero de 16 bits, eh, pues aquí lo dejamos como de 16 bits, pero en realidad es un win de 16, que iría de 0 a 62.000. Sino que pues aquí tenía esto, así que lo modificamos de una vez. Entero sin signo de 16 bits, de 0 a 65.000, que es como lo tengo acá, si se dan cuenta. El SP me está diciendo que va de 0 a 65.535. Este sí lo leo y lo escribo, aunque pues solamente sería escribirlo, no hay fan en ese sentido. Star, pues es un booleano, stop es un booleano, y VP lo mismo, es un float, en este caso un single, aquí en Latvia. Ahora pasamos a lo más chévere, lo más interesante. Mi interfaz. La voy a explicar y luego voy a mostrar un control un poco pequeño. Entonces este sería nuestro código. Para esto tenía que discretizar cada una de las funciones. Para hacer exactamente lo mismo que tengo acá. Planta, luego actuador, planta y sensor, pero en labio. Entonces aquí la tenemos. Planta, actuador, planta, sensor y este plot de aquí de principal sería nuestro ¿qué? Nuestro control del tanque. Aquí se cierra el lazo con la salida y el set point, porque digamos, sin tener esta parte tendría el lazo abierto, entonces tengo que cerrarlo. Así de esta manera, pues logré cerrar el lazo y que se ejecutara el control como tal. No va a mostrar más código, pero sí la interfaz. Ok, esta es nuestra interfaz. Al darle play, pues empieza en cero. Voy a borrar esto. Tenemos lectura. Esta lectura va a ser mi tanque ahora. ¿Por qué no coloqué un tanque? Si lo coloqué, aquí está, visualizar tanque.
Al oprimirlo podemos ver cómo sería. Es una manera más fácil de ver esta lectura. Este botón de limpiar es para limpiar los datos de los plots. Entonces, miremos, va de 0 a, bueno, está aumentando porque el tiempo va aumentando, pero si lo doy limpiar, vuelve y comienza. Entonces, eso es como para, a veces cuando se tienen varios controles, pues no se mira bien la gráfica y uno quiere ver qué tan cerca está de los 50, por ejemplo. Entonces, al darle limpiar, es más fácil verlo. Aquí tenemos nuestro star. Sin este star no va a funcionar el sistema. Tenemos la opción de detener el control y este detener el programa, pues pararía como tal el programa en LabVIEW. Ahora, a manera personal, hice que las personas, o bueno, que el usuario que manipule el sistema pudiera ver cómo va a actuar la planta, por el actuador, la planta y el sensor por separado. O sea, esto de acá sería la función de transferencia del actuador funcionando un step de 8.61, teniendo una salida de 9. Este RCDA lo que va a hacer es lo mismo, vaciar los valores de la gráfica. Entonces aquí vemos la diferencia. Mi entrada 8.61 y mi salida está sobre los 9. La salida es la roja. Y aumentamos el escalón y está subiendo un poquito más. Como está en lazo abierto esta parte, entre más pase el tiempo, más va a haber diferencia entre la entrada y la salida porque se va acumulando el error. Entonces lo paso a 0, vuelve a 0 y podemos resetear para ver cómo va bajando la gráfica. Ahora bien, la planta. Esto está funcionando solo en LabVIEW. Hasta el momento no hemos usado la comunicación OPC Server. Lo mismo, la planta. La planta va mucho más lento que el actuador y que el sensor. Entonces aquí podemos ver y va a ir aumentando pues simplemente a un nivel mucho más lento. Vemos aquí más o menos el valor del que está tomando, está llegando casi a los 5, está en 4.48. Podemos resetear y pues ver la diferencia. Está en lazo abierto, entonces pues esto es normal. Voy a pasar a 0. Como vemos, la planta va mucho más lento. Ahora, este es el step que se le aplica a la función de transferencia. Lo podemos manipular por la barra y lo podemos manipular acá. Es para hacer un poco más cómoda esa elección. Listo. Ahora el sensor. De igual forma tenemos lo mismo para el sensor. Vamos a ponerlo por este campo 30. Entonces sube la curva y pues se le estabiliza. Ahí pues el auto scale me va a mostrar esto. Y si la paso a 0, pues me va mostrando si tomo diferentes valores, cómo actuaría mi sensor respecto al otro. Entonces, bueno, listo. Ahora sí, pasamos a la parte chévere. El control de nivel del tanque. Entonces, primero debemos presionar nuestro start. Estaba activado. Aquí está desactivado. Sin esto no está funcionando. Lo oprimimos. Está funcionando en este momento el sistema. Vamos a poner 20. Aquí vemos cómo va variando nuestro valor del PID de 0 a 100. Y aquí es donde yo les decía que el control, la fórmula que aplica ¿qué? Este PID compact me ha funcionado así. No sé si estén correctos. Simplemente no es que esté vaciando y llenando el tanque como tal. Porque en nuestra planta física real tendríamos que tener una válvula para el llenado y una válvula para el vaciado. O sea, hay una válvula que está llenando y hay una válvula que está desocupando. Entonces, cuando aquí me está subiendo, me está activando esa válvula que tenemos con un caudal del 0.03 metros cúbicos sobre segundo. Cuando disminuye el nivel del tanque, no es como tal que esté disminuyendo el nivel del tanque, sino que apaga la bomba. Él apaga la bomba. Entonces, por eso él está subiendo y bajando constantemente. Porque aquí está prendiendo y apagando la bomba, pero ese prendido y apagado de la bomba simplemente significa estoy llenando el tanque, estoy vaciando el tanque. Obviamente como al apagar la bomba se baja
pues él empieza a seguir subiendo y bajando continuamente. Digamos que se va a mantener ahí. Y el control está en 22, pasémoslo a 43, por ejemplo. Entonces lo mismo, él hace el escalón de subida y vuelve y llega a los 40 y está haciendo más o menos el control. Ahora vamos a ir al máximo, el 70. Aquí ya estamos haciendo la comunicación con el TIA Portal y pues lo podemos ver acá. Activamos los ojitos y aquí vemos cómo van variando. 60 y... Vamos a verlo acá. Nuestra lectura. 53, 61, 68, 64, 68. Ahí se va a mantener hasta aquí. Como tenemos nuestro control máximo hasta 70, esto era lo que le decía las restricciones que pusimos. No va a llegar hasta 70, porque recordemos que tenemos un parámetro de seguridad de 0.85%. Entonces digamos que está llegando al 70 por lo que expliqué anteriormente. Pero si le hubiera quitado la restricción, porque aquí en el programa yo tengo una restricción y es que este no pase de 70, si digamos le hubiera puesto 100, de todas formas no llega a 100, llega a 75 y hasta ahí llega el control porque simplemente así va a funcionar el sistema, yo tengo esos parámetros restringidos. Vamos a poner a cero, el PID funciona igual tanto de subida como de bajada, va a desocupar en este caso ya cuando voy a cero estaría abriendo la válvula de salida del tanque. O sea, en este momento estamos haciendo un sistema CISO, pero en la vida real tendríamos un sistema MIMO, porque la entrada sería mi sensor de temperatura y mi salida sería la válvula ¿y el qué? La válvula de llenado y la válvula de vaciado. Como entrada sería el sensor y el nivel del tanque. Entonces, pues ahí vemos cómo pues va llegando a cero. Lo mismo, este limpiar es para vaciar los datos. Si yo primo el botón de detener, el PID deja de variar y simplemente la función de transferencia pues se va a estabilizar porque ella de todas formas va a ir subiendo hasta cierto punto y pues ya deja de variar. Ya lo suelto y él seguirá empezando a bajar a cero. Este sería como tal nuestro control y pues aquí está estipulado entradas, salidas, actuador, planta, sensor por individuales. Entonces este sería como tal nuestro proyecto. Eh, Me gustaría pasar a explicar un poco más esta parte y por qué usamos memorias. Yo usé memorias directamente en el que voy a apurar esto, perdón. Entonces voy a detener mi programa. Yo directamente usé memorias en vez de entradas análogas y entradas digitales. ¿Por qué lo hice? Eh, no tenía problema en usar entradas analógicas eh, o digitales. En este caso, pues este estar iría de 0 a 1, esto sería una entrada digital. Mi input sí sería una entrada analógica. Pero, ¿qué pasa? No sé si pues eso es debido a cosas del programa como tal o por qué, o por cosa de software, no tengo idea. Pero el profe se dio cuenta, yo estuve en una práctica con él, y las salidas reales del PLC, o sea, las Q, no me variaron. Cuando yo hice la prueba esta que hizo el mismo profe de tener un start y una salida Q, no me variaban. Me tocó poner una memoria para que funcionara. Entonces por eso aquí usé memorias a la salida. Y a la entrada me pasaba exactamente lo mismo. Yo ponía una entrada analógica a funcionar, a leer los valores y no lo hacía. O sea, no variaba, no variaba, nunca me varió. Y miramos muchísimos tutoriales, me ayudaron todos mis compañeros y no varió. Pensé que era por lo que estaba usando el 1200. Pensé que era por eso, porque el 1200 duré fregando mucho con el 1200 y mis compañeros también. Y no nos variaba.
Sí nos llegaba este set point, sí nos llegaba este VP, pero la salida nunca variaba. Entonces en algunas partes en 1200 tenía problema, entonces pasamos a usar un 1500. Ahora, esta comunicación OPS server nos tocó forzarla con un cable Ethernet, lo tenemos acá. Y pues digamos la IP que usamos, uy me metí donde era. La, la IP que se utilizó, aquí ahora sí. Protocolo ITCP/IP V4 propiedades. Usamos 192.168.0.3. Porque pues como había tenido el 1200 antes, el 1200 sí lo habíamos configurado con una 192.168.0.15. Y pues al ponerle la misma IP me botaba error, no se me hacía la comunicación, entonces la cambió en 0.3. Por eso es que aquí en el NIOPS server me bota error y es por los del PLSense 1200 porque esa comunicación si no está, no responde porque pues simplemente no la tengo. En cambio la 0.3 sí. Entonces digamos que pasaba, ¿por qué nos tocó forzarla? Porque al venir aquí, él nos estaba arrojando un network address de 168 y yo estuve averiguando y esa es una dirección IP de caché, como nos dijo el profe, entonces pues por esa razón no nos estaba haciendo la comunicación. Sí nos jalaba las variables el quit clean, pero no se modificaban. Entonces pues por eso tocó como forzar la comunicación. Y lo otro que me gustaría aclarar para futuras demostraciones, estas salidas flotantes, el programa las jala como D-Word. Y si uno las deja como D-Word y las jala así al LabVIEW, no varían. Entonces toca forzarla ahí que es flotante y así el sistema me modifica como tal esas variables. Lo mismo en el... Hay otra cosa y es que si estos dos no coinciden, si aquí mi modo de escritura, esta es como una trampita que hice, o bueno, algo que descubrí, y es que aquí me decía de cuántos, si era entera de 16 o de 32 mirando esto. Entonces, pues aquí también la puedo modificar, pero este VP recordemos que es solo de salida. Y pues el PID que me jala muchísimas otras variables, el PID compact. Y algo más para aclarar es que este control PID compact, pues el profe ya nos lo había dicho en un video, para poder utilizarlo y que funcione, debieron en un quick click interrupt, a ver si puedo ver las propiedades, que está a 10 milisegundos. 10 milisegundos es el mismo valor al que tengo mi PID y 10 milisegundos pues, pues también está a 10 milisegundos. Y de resto pues no tendría como más que comentar. Ya este sería pues como tal nuestro laboratorio funcionando la comunicación OP Service, realizando el control por un llenado y pues teníamos como nuestras cositas, ¿cierto? Entonces, pues esto sería todo.